Tierra con Julio Peñalosa Bretel. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Cable a Tierra. En este programa vamos a conversar con Pedro Lima, que en su momento formó parte de la estructura de los sacerdotes jesuitas en Bolivia y tiene una experiencia viva y absolutamente trágica con respecto de historias de niños abusados por un pederasta de apodo Pica llamado Alfonso Pedrajas, que su historia fue descubierta por un periodista de nombre Julio Núñez en España, cuando publicó el 29 de abril de 2023 un reportaje que se llamaba Diario de un cura pederasta. Se encontró el diario de este Pica, de este Pedrajas, lo halló en un lugar perdido de un apartamento de su familia, un pariente suyo que destapó la olla podrida y llevó a este señor a entregar este diario a periodistas que hicieron un tratamiento informativo e investigativo que nos ha permitido conocer los alcances completos de las barbaridades en las que incurrió este monstruo de la Iglesia Católica, Alfonso Pedrajas, que vivió en Bolivia, que vivió en Perú. Pero no solo eso, más grave que eso, años después, cuando todos estos sacerdotes, varios de ellos ya fallecidos, empiezan a descubrirse sus historias oscuras, nos encontramos con que hay un manual de encubrimiento de parte de la Compañía de Jesús, que tiene que ver con la castidad, con el celibato y con situaciones extremas. Por ejemplo, un sacerdote que embaraza a una chica. ¿Qué hacer en esos casos? Hay protocolos, es decir, el encubrimiento institucionalizado por la Compañía de Jesús, por los jesuitas. He podido acceder a algunas páginas de ese material y es verdaderamente sobrecogedor. Por ejemplo, resarcimiento económico por una sola vez a la chica eventualmente embarazada. Obviamente embarazo no deseado, embarazada por un sacerdote. Vamos a hablar de ese tema, de lo escabroso que es, porque hay que contarlo a la gente, con Pedro Lima esta noche. Ya ha hablado él muchas veces, él está enfrascado en una tarea vinculada a un proceso que se le sigue a Marcos Recolón y Ramón Alaix, dos sacerdotes jesuitas que forman parte de este aparato que podríamos llamar casi organización criminal que ha encubrido pederastas y lo sigue encubriendo hasta nuestros días. Bienvenidas y bienvenidos. Ahora sí doy la bienvenida a Pedro Lima, ex jesuita, y en este momento representante de la comunidad boliviana de sobrevivientes, perdón. Vamos a hablar de este tema tan delicado, tan complejo, tan dramático, que tiene que ver con los abusos que cometió durante su estadía en Bolivia y en otros sitios también el famoso Alfonso Pedrajas, el padre Pica. Vamos a conversar acerca de un tema que fue noticia el 29 de abril del 2023 a partir de un reportaje que hizo un periodista del diario El País de España, Julio Núñez, a partir del descubrimiento del diario del padre Pica, que fue encontrado en un lugar de un apartamento, estaba prácticamente botado como un desperdicio, empolvado, y a partir de ahí se comenzaron a hacer las investigaciones. Pedro, buenas noches, bienvenido a Cable a Tierra. Es un tema durísimo, es un tema complejo. Yo creo que este es el programa más complicado que voy a hacer de todos los que vengo haciendo en esta serie, pero creo que es importantísimo. ¿Usted conoció a Alfonso Pedrajas? Buenas noches, Julio. Sí, es un tema delicado, duro, difícil. Conocí personalmente, convivimos con él y en principio puedo expresar que era un hombre de día, ante la opinión pública, ante la comunidad, era un hombre santo, venerable, respetuoso, de gran prestigio. Pero ya en lo íntimo, en la noche, era como un demonio andante. Hizo mucho daño a la niñez boliviana. Dice que él cortaba la luz en la noche.
Hay muchas referencias durísimas. No solamente cortaba la luz, por ejemplo, cuando iba a campamentos con las promociones de los colegios donde él trabajó. Recordemos que no solo abusó en Juan 23, tiene víctimas aquí en La Paz, en los colegios de jesuitas de La Paz también. Él llevaba campamentos, por ejemplo, y organizaba con los mismos muchachos sesiones de terror para asustar al otro grupo. Imagínense, parecía para los jóvenes estudiantes, los niños, una broma de un grupo a otro. Apagaba la luz, hacía bromas pesadas, gente que se mueve, hay unos espectros colgando, y lo tomaban todos como una broma, pero el grupo víctima se asustaba, decía, algo está pasando aquí, y se escondía y no salía toda la noche hacia el exterior del campamento. Un ejemplo. ¿Qué pasaba mientras todos estaban agazapados, escondidos de miedo, con una broma pesada que él organizaba? Él estaba abusando de uno u otro estudiante menor de edad. Era como una especie de maniobra distractiva. Era una maniobra totalmente distractiva y él nunca cesó en sus abusos. Puedo dar testimonio de que cuando él fue separado de Juan 23, el año 83, un tiempo, porque las denuncias ya eran grandes, eran muy fuertes, él se fue a las minas, como supuestamente castigado. Pero en realidad en las minas siguió cometiendo abusos, pues se hacía pasar de ingeniero. Y como inspector de la mina, como ingeniero que estaba encontrando jóvenes adolescentes jucos. Entonces, ¿qué pasaba? Que todos decían, como tiene pinta de extranjero, barba, todo debe ser un ingeniero, nos ha pillado la policía minera, y sus cómplices lo dejaban con las víctimas. Él abusó de niños, mineros, jucos también, aprovechando su supuesto castigo en las minas. Él no decía que estoy castigado, decía, estoy yendo a conocer la realidad de los mineros pobres de Bolivia. En ese sentido, disfrazaba su separación de Juan 23. Recordemos que ese año, cuando, debido a las denuncias reiteradas, lo separan de Juan 23, y hay documentos de los mismos jesuitas que conocían el caso. ¿Qué pasó? Que traen a otro abusador, Chesco Pérez. El año pasado los jesuitas de España han reconocido que tienen muchísimos abusadores en su país. Ellos reconocen abiertamente y piden disculpas a la población española de que tenían dos grandes abusadores con más víctimas, que eran Luis To y Chesco Pérez. Y ellos no tienen ningún reparo en decirlo, pero por suerte no estuvieron mucho tiempo. Los mandamos a Bolivia, por decir, como diciendo, nos liberamos un tiempo de ellos. Luis To murió en Bolivia. Más de 20 años estuvo en la impunidad. Cuando salió la película el año pasado, La Fugida, no sé si recuerda la huida, que trata de Luis To y Chesco Pérez, más víctimas se presentaron. Los jesuitas en España reconocieron más de 20 víctimas de Luis To y más de 20 víctimas de Chesco Pérez. Chesco Pérez tiene víctimas en Juan 23. Chesco Pérez está vivo. Actualmente está vivo en la comunidad de Manresa. Es como una casa enfermería de los jesuitas de España. Entonces podemos decir ¿Lo tienen protegido ahí? Lo tienen protegido con la consigna de que ya es en la tercera edad, que tiene problemas de memoria, tal cual está pasando en Bolivia. Julio sabe que en Bolivia hay un juicio. Sí, y en este juicio están dos superiores provinciales imputados. Me decía una persona, ¿por qué? ¿Qué quiere decir imputado? Es decir, cuando estalló el caso hace 2 años y 4 meses, investigaron, la fiscalía hizo allanamientos en Cochabamba, en La Paz, en Santa Cruz, encontró ingente cantidad de información suficiente para decir que los perpetradores, estos, por ejemplo, Villamil, Pica, Vicu, Luis To, el que hizo mucho daño en Charagua, Lucho Roma, están muertos. Pero lo grave es que esa información reunida afirma algo gravísimo. Ellos tenían conocimiento. Los superiores con su firma tenían conocimiento, informaban hasta Roma qué estaba pasando en Bolivia, y no solamente tenían conocimiento, sino que no hicieron nada para proteger a la niñez. Es más, hicieron un silencio como corporativo. Hicieron como un pacto de silencio para decir no pasa nada, en cuidado del prestigio institucional. Recordemos, por ejemplo, el caso de Juan 23. La mayoría de los estudiantes de Juan 23 son de todo el país
Y el principal centro de captación de estudiantes de Juan 23 es el sistema Fe y Alegría. Por ejemplo, si usted estaba en Ribera Alta, estaba en Sucre, en Santa Cruz, y era de Fe y Alegría. Los llamados colegios de convenio. Sí, exacto. Y era el mejor alumno. Como un premio le mandaban a Juan 23. Pica en persona iba visitando, escogiendo a qué niño va a becar al colegio Juan 23 en Cochabamba. Y claro, los papás, en su caso algunos huérfanos, los familiares, sus amigos se alegraban, decían, mi hijo, mi amigo, por su capacidad intelectual está yendo becado, va a tener cama, comida, libros, todo de primera. Qué alegría más grande de los papás al saber que su hijo estaba yendo a Juan 23 como becado. Lo que no sabían los papás y los familiares y los amigos era que estaban entregando a un niño de 11, 12 años a manos de un pederasta convulsivo, abusador, violador serial llamado Alfonso Pedrajas, más conocido como Pica. Y lo interesante es que los jesuitas en Bolivia lo presentan a Pica como ejemplo. Porque recuerde, los jesuitas no tienen una formación pequeña. Los jesuitas estudian 15, 14 años de universidad tienen. La mayoría tiene licenciaturas, doctorados, maestrías. Cada uno tiene una profesión aparte de haber estudiado aparte teología. De ser sacerdote, claro, sí, Julio. Claro. Es teólogo, es filósofo y puede ser periodista, puede ser médico, puede ser sismólogo, puede ser biólogo, como Javier Cerdá, que manejaba el laboratorio de biología del San Calixto. Son personas que era una eminencia en altamente cualificadas. No podemos decir que tienen baja formación. Ellos saben por su formación la alta cualificación que tienen. Lo aberrante es que detrás de ese prestigio institucional ha habido abusadores en Bolivia que han hecho mucho daño a la niñez, especialmente a la más vulnerable. Niños vulnerables y adultos vulnerables. No solamente las víctimas son niños. Si revisamos el caso de Pica, por ejemplo, ha abusado de los niños de colegio y también del entorno del colegio. Muchas religiosas mandaban a los chicos para que escuchen las clases, se formen un poco porque no querían estudiar, que entren al sistema productivo de Juan 23 o sean protegidos por lo menos en el tema de alimento, sean cobijados en el tema de su formación. Inclusive, no solo en el colegio, el daño que hizo Pica rebasa el entorno de Juan 23. Es por eso que el año 79 hay una reunión en Bolivia. Llega el general, llega muchas autoridades de los jesuitas y no trasciende nada hacia afuera. Nosotros sabemos por información que han tratado el tema y han preferido cuidar el prestigio institucional y no han afrontado el tema como debería ser. Debería ser conocimiento, investigación, sanción, remisión a la autoridad de la justicia ordinaria. Ellos que decían, no, es un desliz, es una sombra, luces y sombras, es una sombra de su persona, es un mal momento, y bastaba con que se confiese para que el tema ya no exista. O sea, el perpetrador solo tenía que contar a un sacerdote diciendo, me confieso de que he abusado, violado de un niño, y ellos tenían la consigna, hasta ahora tienen esa consigna, de que cuando está ya el tema arreglado con Dios, Dios ya te perdonó, la justicia no tiene nada que hacer, la justicia humana. A ese extremo llegaba mi profesor Luis To, el pederasta que fue expulsado de España por haber abusado de una niña con sentencia, fue mi profesor de moral y ética sexual en el noviciado. ¿Con qué alegría voy a yo atender a sus clases donde dice, ¿qué pasa si un jesuita es pillado abusando a un niño? Los novicios le decían, Padre To, y el Pica estaba a su lado, Padre To, debe mandarse a la policía y a la justicia. No, usted está pensando como humano, debe pensar desde su fe. Jesús perdona a todos, lo primero que tiene que hacer es confesarse. Ah, sí, Padre, sí. Y una vez que le ha perdonado el Señor... O sea, la fe como mecanismo de control para la impunidad. No solamente eso, sino que abuso de conciencia. Claro. Le decían, en resumen, decían que el culpable es el niño porque lo ha tentado al cura. En resumen. Entonces el cura tiene que tratar de no caer otra vez, pero cuando se confiesa, asunto olvidado. Es por eso que ellos dicen actualmente, y lo han dicho públicamente, busquen, no van a encontrar nada, ya es tema pasado. Como diciendo que tantas víctimas, su dolor, su sufrimiento no cuenta. En la comunidad boliviana de sobrevivientes, cada semana encontramos a un nuevo miembro,
Una nueva persona que dice, yo también fui abusado por tal sacerdote, yo también sufrí este abuso y quiero integrarme a una comunidad de sanación, de apoyo. ¿Por qué preguntan? ¿Por qué sobrevivientes? Porque muchos ya no están, han perecido en el camino. Tenemos información de que otros, de una u otra manera, han ido dejando su vida, descuidando en su salud. Otros lo que se llama suicidio, otros lo que se llama descuidarse al extremo de la depresión y caer hasta la muerte. Hay compañeros que no están presentes con nosotros. Conozco a ellos. Alguno de ellos me ha expresado su dolor. Me dice, ¿qué tal el Pica, hermano? No me hables de ese. ¿Y qué pasó? Pica abusó de mí. No me dijo nada más. Años después, hoy ya no está entre nosotros. Joven, perdió la vida, fue como descuidando en su salud y cayendo en una depresión tan profunda que no se le pudo sacar más. Entonces, este proceso que se está llevando en Cochabamba y se reinicia este 25 de agosto contra 12 encubridores, esperemos que la Fiscalía proceda. Está solicitando a la Fiscalía en su imputación sentencia condenatoria por la abrumadora cantidad de pruebas que existe contra estas dos personas, Marcos Recolons y Ramón Aleix, que sabiendo que Pica y otros estaban haciendo daño, no hicieron nada, más bien les cobijaron dirección espiritual, contención psicológica. Ellos son sus mejores amigos de Pica. En vez de decir, ¿qué pasó con la víctima? ¿Cómo podemos ayudarle? ¿Cómo estará ahora? Imagínense, ser expulsado de Juan 23 por no haber cedido a un acoso sexual, a una violación. Ser expulsado de Juan 23 por haber abierto la boca y decir, tú me abusaste, voy a denunciar. Lo expulsaban, sin derecho a volver. Ese niño, imagínense, de 11, 12 años, ¿cómo habrá vivido su vida cuando volvía a su casa como una persona? Algunos me cuentan, dicen, no creo que te hayan expulsado del padre, es bueno, tú has debido hacer algo. En vez de que muchos han callado su dolor, como diciendo, algo has debido hacer vos, porque con qué vergüenza volvían como expulsados, después de haber seguido como el becado, como la lumbrera de su colegio, de su escuela, volvían con dolor. Y de no poder explicar públicamente esto me pasó, porque además les chantajeaban, diciéndoles que ya se han confesado y que tienes que olvidar. Ya me he confesado, tienes que olvidarlo, niño. Entonces, de esa manera, había 3 tipos de abuso. Abuso de poder, porque era el director que decía la última palabra. Abuso de conciencia, le hacía sentir culpable. Y abuso sexual, porque después de la violación los expulsaban si es que abrían la boca. Entonces, por eso es que cuando revisas las listas de Juan 23, cuántos ingresan y cuántos egresan, hay una diferencia abismal. Muchos no saben qué pasaba en el camino con muchos de esos niños. Había 3 evaluaciones: académica, su conducta comunitaria y su estudio, y trabajo, perdón. Cualquiera de estos 3 era motivo de expulsión, supuesto motivo de expulsión. Muchos no sabían que detrás de esa expulsión estaba una palabra de denuncia, decir, esto está pasando. Es muy doloroso lo que pasó en Juan 23 y no queremos que se repita. Cuando inició el juicio, Julio, llegamos a imputación en marzo, era una alegría grande la nuestra. Muchos nos decían, no van a lograr nada, porque los jesuitas son poderosos, deben cesar, olvidarse y quedar. Y cuando inició el juicio oral, nuestra alegría fue grande, porque se pudo sentar en el banquillo de los acusados a los 2 encubridores más grandes de Latinoamérica y de Bolivia, Marcos Recolons, Ramón Aleix. No olvidemos que Marcos Recolons fue el segundo hombre a nivel mundial de los jesuitas, no fue solamente en Bolivia, fue la mano derecha del general de los jesuitas en Roma. Entonces, ¿por qué están siguiendo ese juicio? Y nosotros estamos expresando porque no queremos que se repita. Tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu nieto, no queremos que vaya al colegio, independientemente de su condición social, si se siente vulnerable, sea víctima de estos depredadores sexuales, bajo la sotana, bajo la excusa de que nosotros estamos educándolos. No queremos que se... Por eso estamos insistiendo hasta lo último y vamos a seguir hasta lo último. No importa la instancia en la que hay que llegar, local, nacional, internacional, vamos a seguir denunciando, porque no puede quedar en la impunidad. Está totalmente documentada su responsabilidad enorme en este proceso. Si no se hubiera conocido el diario de Pica, si el sobrino no lo hubiera descubierto y no hubiera llegado a manos del periodista del País, ¿hubiéramos conocido este tema, Pedro? Porque además, cuando ya mira uno el diario, ve que efectivamente él tiene un costado positivo, era un hombre querido, apreciado a la luz del día, como bien usted dice, pero en la noche mostraba su verdadera
digamos, su verdadera esencia y su tendencia pederasta, no pedófila, porque hay gente que confunde la pedofilia con la pederastía, y no es lo mismo. Y con esas maniobras distractivas, con esa utilización del encanto, del buen trato a los chicos en principio, es que iba poco a poco seguramente manipulándolos y llevándolos hacia donde él quería. Si hubiera conocido la historia, si no era que se descubría y se destapaba el diario, en el que además queda claro que él tiene una actitud o una tendencia a la morbosidad, porque pareciera que cuando escribía lo que escribió se regodeaba y como que reconstruía o revivía lo que había hecho con un cierto dejo de placer morboso y perverso. Una cosa muy, muy, muy compleja. La cabeza del hombre era muy compleja. ¿Sí? Sí, ha habido denuncias anteriores, nos consta y están documentadas. Inclusive jesuitas que hablaron con el provincial en Bolivia le dijeron, Pica es abusador. Hay testimonios escritos, firmados por ellos, de que ellos han comunicado al provincial de su tiempo que había un perpetrador. ¿Qué ha pasado? Nada. Tal cual, vamos a recordar, por ejemplo, hace poco falleció Rafael Puente, un ex jesuita, cuya voz fue silenciada. Ya en la última etapa de su vida, el Alzheimer le tocó con fuerza, pero antes de eso pudo expresar su denuncia, Rafael. ¿Qué pasó con el tema del DNI internacional, Defensa de los Niños Internacional? Tenía un fundador, Jorge Vila. ¿Y Jorge Vila qué hace? Dilapida los recursos de la cooperación internacional y los jesuitas solicitan a una persona experta en auditoría forense, que es Rafael Puente, y él hace una auditoría, en principio del tema económico. Encuentra muchas malversaciones y al final, ¿qué encuentra? Algo más escandaloso aún, que el presidente de Defensa de los Niños Internacional de Bolivia, sede Cochabamba, etc., Jorge Vila, era el principal violador de los niños de la calle. Abusador. Rafael con pruebas le pide al provincial que lo mande a la justicia ordinaria. ¿Qué hace el provincial? Lo manda a España. Lo hace escapar. Y Enrique Zavala, el jesuita, actual director del DNI, ¿qué le dice a Rafa en una carta? Que por favor ese informe sea confidencial y que le devuelva todo, incluyendo las llaves. Esa es la forma en la que institucionalmente han encubierto muchos delitos. Es la forma en que se ha procedido en casos. No es la primera voz que se ha callado. Entonces, cuando estalla el caso en España, previamente ya había reclamos de estudiantes, víctimas que se presentaban ante su instancia. Los jesuitas, curiosamente, para que no salga esto a la luz, crearon una instancia llamada Ambientes Seguros, Prevención de la Violencia Sexual y otros temas, para investigarse a sí mismo. Y entonces el responsable era Osvaldo Chirveches, como director de Ambientes Seguros y Prevención y Denuncias contra Jesuitas. En vez de ayudar a las víctimas, decir qué pasó, a quién hay que procesar, a quién hay que investigar, lo primero que decía es, ¿qué quieres? Cruzándose las manos decía, ¿qué quieres ahora? Algo debes querer. ¿Trabajo? ¿Dinero? ¿Qué quieres? De esa manera lo revictimizaban a las personas que se presentaban a esta instancia. Imagínense, uno está buscando justicia, no está buscando que le vayan a increpar sobre su tema, si quiere dinero, si quiere trabajo, qué es lo que quiere. Después entendimos que algunas víctimas para ser silenciadas recibieron dinero. Después entendimos que algunas víctimas para ser silenciadas les dieron una fuente laboral. Entonces, por eso que nosotros seguiremos denunciando este mal proceder, porque si ellos han perpetrado de manera sistemática cientos de abusos, no puede ser la misma institución que se investigue a sí misma. Para eso existe policía y fiscalía. Por eso una víctima decía, ¿debo ir donde los jesuitas a denunciar lo que me han hecho? Les invitamos a que no, porque está comprobado que eso es para callar, para que no salgan a la luz pública más casos, y no es para procesar, investigar, lograr justicia. Una pregunta para cerrar este bloque, y luego entramos ya en los detalles en el siguiente del juicio a Laix y Recolonces, ¿no? Sí. ¿Había diferencia de comportamiento, de actitud o de acercamiento de Pica y de los demás abusadores? Diferenciando que en un colegio, el Juan 23, era un colegio de chicos de procedencia humilde, popular, rural, y pasaba otra cosa en los colegios, digamos, de clase media, media alta, como el San Calixto o el San Calixto de Sehuencoma, ¿o no hacían diferencias en su comportamiento
nocturno, para decirlo de alguna manera. No había diferencia. Era lo mismo. Es decir, una cosa, ellos buscaban personas vulnerables. Por decir, lo vulnerable puede ser un tema económico, ¿no? Lo vulnerable puede ser un tema... sus papás pueden ser que sean de dinero, pero están peleados. Entonces el niño busca apoyo. Mis papás se están separando. Padre, ¿qué puedo hacer? Él aprovechaba esa vulnerabilidad. Otros piensan que Pica solo tuvo víctimas entre gente muy pobre. Y no es cierto. Tuvo víctimas entre gente de escasos recursos, gente de clase media, gente de clase alta. Por eso está procesado en el caso de La Paz 3 exprovinciales. Osvaldo Chirvet está imputado. El actual provincial Bernardo Mercado está imputado. Ignacio Señor está imputado porque conocían el caso de una de las víctimas que les denunció y no hicieron nada. Es porque la fiscalía los imputó. Está el proceso vigente. O sea, en algunos casos no corresponden a sectores vulnerables económicamente. Ellos buscaban vulnerabilidad psicológica, vulnerabilidad emotivo, familiar, social. Veían que algún niño estaba, digamos, sus papás trabajan tanto, tienen tantos recursos, pero no le atienden. Él buscaba este niño está sin atención, este niño está sin cariño de sus papás. Entonces, doloroso. Si vamos a entrar en detalles, es tremendamente escandaloso lo que hemos ido viendo como testigos, como compartir con otras víctimas y como denunciar. Es impresionante lo que pasó en Bolivia. Personalmente, son crímenes de lesa humanidad. Han hecho daño con conocimiento de causa a una población vulnerable, centenares de víctimas, con conocimiento y protección institucional e impunidad total. Con premeditación y alevosía, como se dice en la justicia. Eso sí. Ellos sabían lo que estaban haciendo y sabían de la gravedad de sus actos. Sí, sabían de la gravedad de sus actos. No es que se volvían locos y había algún impulso demoníaco que los llevaba a actuar así, ¿no es cierto? No, tenemos confesores de los jesuitas mismos que le decían: es un tema aislado. En el futuro no va a pasar nada. Que no te afecte en tu trabajo. Déjalo atrás. Así le contenían al agresor. Y él, claro, repetía el hecho. Y ellos interpretan un destino. ¿Saben qué es el destino de los jesuitas? Es el cargo de responsable al que le envía el superior provincial. Es como decir, usted va a ser director, usted va a ser tal. Entonces, el cargo de dirección, cuando Pica es ratificado en su cargo, él no piensa que es el provincial que le está ratificando. Hasta ese extremo llegaban. Piensan que Jesús le está pidiendo que siga ahí, siga abusando. Porque no si es una misión de él. No, la misión de provincial es la misión de Jesús. O sea, los recibían como Jesús le estaría dando la misión de abusar más niños porque no han hecho nada, no pasó nada. A ese extremo de impunidad y de responsabilidad institucional llegó la Compañía de Jesús en Bolivia. Bien, hacemos una pausa y luego seguimos conversando con Pedro Lima. Las cifras, los números de personas, de niños, víctimas de estos abusadores, comenzando por Alfonso Pedrajas Pica, van más o menos en número hacia 200, entre 200 y 400, me lo decía en la pausa Pedro. Es una cosa verdaderamente tenebrosa, sobrecogedora, y en este momento es en Cochabamba que se está llevando adelante el proceso judicial contra estos 2 sacerdotes, Marcos Recolons y Ramón Alaix, que son, digamos que, las caras visibles del encubrimiento que se convirtió en una especie de política institucional de los jesuitas. Sí, nosotros tenemos conocimiento por documentación interna que ellos tienen un padrón de proceder. No hay ninguna protección a las víctimas. Ellos tienen inclusive instrucciones de cómo proteger a los perpetradores. Se está desarrollando en Cochabamba el juicio contra esas 2 personas. Ya son varias sesiones suspendidas. La primera y segunda sesión se desarrolló con relativa normalidad, pero a la tercera ya presentaron problemas de salud. Entendemos que están en su derecho de cuidar su salud. Y la primera sesión fue suspendida por esa. La tercera sesión, primera suspensión, salud. Segunda suspensión,
se descompuso, nos informaron uno de los imputados, porque no sé si por la gravedad del asunto, ¿no? Porque ya demasiadas evidencias estaban saliendo o porque tenía problemas de salud. La cosa es que afirmaron que está internado y que no puede presentar en el juicio. Se suspendió por segunda vez. La tercera vez se suspendió también por el mismo tema relacionado con la salud. ¿Cuánto tiempo ya lleva el proceso desarrollándose? Ya va a ser mes y medio. Debería desarrollarse en sesiones continuas. En una semana debería... Sin interrupciones. Llegar a la sentencia, sí. Este 25 lunes se reinicia el proceso. Y la dilación consiste en decir que tienen problemas de salud, problemas emocionales, psicológicos. Y cuando le preguntas qué problema, estrés. Obviamente un tema de este tipo va a causarle cierto estrés, no va a ser que va a pasar, no son temas mínimos. Deben son estar impactados, claro. Pero a pesar de eso, ¿cuántos juicios se llevan adelante? No sé, si se suspendieran todos los juicios por estrés, no tendrían ningún juicio en los procesos. Imagínense. Estoy estresado, se suspende, por favor, necesito evaluación psicológica. Eso, como dijo un miembro de la comunidad boliviana sobrevivientes, huele a tufillo a triquiñuela, dijo, ¿no? Parece ya alguna... Esperemos que no sea así. Entendemos que Amparo Carvajal presentó una solicitud como derechos humanos a que se respete la salud, integridad y debido proceso de los dos imputados. Ella es monja, viene de la Iglesia Católica. Entonces, también. Entendemos también, sabemos que son amiga de los dos, pues yo entiendo la parte solidaria, amistosa, pero espero que no como institución, porque sería ya instrumentalizar una institución, ¿no? Personalmente, todos pueden apelar por una u otra persona, pero si se usa ya una institución de larga trayectoria, de solidez institucional, etcétera, ya es otro tema. No queremos creer que se instrumentalice el tema de derechos humanos. Y también ojalá que por la víctima también se preocupe cómo están, qué ha pasado, señores víctimas, tantos años, cuál es su estado emocional, psicológico, físico, etcétera. También debe ser equitativo. Eso pasó en la última sesión. Sin embargo, nosotros esperamos que esta sesión se reinstale el 25 y no haya más interrupciones. Porque los testigos de cargo y de descargo han ido declarando sin ningún problema hasta que empezaron los problemas de estrés y otros temas de cosas relacionadas con la salud, lo cual no vamos a vulnerar, respetamos, están en su derecho de enunciar que tienen dificultades. Para eso existen instituciones como el IDIF, sus médicos que certifican el estado de salud. En principio certificó que desde Colón, por ejemplo, estaba bien, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver qué informe presentan el día lunes. ¿Qué es lo que se está pidiendo, la parte acusatoria? ¿Qué está pidiendo como sentencias, como condenas? Nosotros nos hemos plegado a la solicitud de la Fiscalía por suficientes indicios de responsabilidad, diríamos por abrumadores indicios de responsabilidad, se está pidiendo la sentencia condenatoria. Ahora, Julio, le voy a compartir un dato. En Bolivia, el tema de encubrimiento de abuso sexual tiene una sentencia máxima de 2 años. Ahora, ¿por qué es que esto es terrible? Porque imagínense, en caso de ser hallados culpables, no van a entrar a la cárcel por el tema de que superan los 80 años, la tercera edad, hay leyes que protegen al adulto mayor, sí, va a ser domiciliaria. Va a ser domiciliaria, más simbólica, porque en realidad no hay un ejercicio pleno de justicia, cosas relacionadas con la gravedad de los hechos que han encubierto. Entonces, ¿qué estamos planteando también? Nosotros estaremos felices si se llega a la sentencia condenatoria, porque por lo menos se visibilizó, se dio una sanción social, si no jurídica, se los ha puesto en evidencia. Entonces, y eso ya es mucho. Eso es para nosotros importante, pero también vamos a apoyar cualquier iniciativa legislativa ciudadana que endurezca las penas de abuso a los niños en sus diferentes modalidades. ¿No sé? Vamos a presentar también proyectos, solicitudes, propuestas, porque no puede ser que debido a la gravedad, causalidad con la gravedad, se mantenga en 2 años y siga sucediendo esto de manera continua en el país. Y también nos dicen qué es de la imprescriptibilidad. Estaba tratándose en la anterior legislación, creo que en esta también, pero no sabemos por qué mecanismo se quedó trabado. Tal vez hay, obviamente, entiendo, otros temas que están tratando, pero no vamos a cesar, vamos a seguir pidiendo la imprescriptibilidad para abusos contra la niñez, especialmente abuso sexual, violación sexual y temas correlacionados. Hay más casos, hay más nombres, y algunos todavía no han salido a la luz pública. Seguramente quieren verificar los grados de responsabilidad, los indicios y las pruebas.
Hay más casos, es doloroso saber que hay personas que han hecho daño, siguen ejerciendo su sacerdocio impunemente en Bolivia. Hace 2 semanas el periódico El País de España dio a conocer 12 nuevos nombres, encubiertos también por personas, entre ellas Marco Recolón, Ramón Alaix, que tienen conocimiento de todos estos temas. De los 12 nuevos nombres hay evidencia, hay inclusive documentación pormenorizada, entonces va a ir saliendo más casos. Tenemos otros casos que se han acercado esta semana a la Comunidad Boliviana Sobrevivientes, entonces esto todavía va para largo. Y agradecemos a las víctimas que han dado la cara, han dado su testimonio. Recordemos que las víctimas de Pica en Juan 23 se calcula entre 200 personas. Y las otras suben más, porque no son los únicos perpetradores. De estas 200 personas, 3 estamos sin reserva de identidad y 15 están con reserva de identidad. Es decir, han dado su testimonio en cámara GES y todo, pero no puede revelarse su nombre y su testimonio está protegido por ley. Agradecemos por su valentía. Muchos se han roto porque no es fácil contarle a alguien que lo que te pasó, porque tienen familia constituida, tienen una vida, nadie llevó vida fácil porque esto te deja traumas, dolores de por vida, pero agradecemos su valentía, felicitamos el paso que han dado, presentarse ante la fiscalía, ante un psicólogo, un juez, decir esto me pasó, un fiscal, decir esto está sucediendo, esto es lo que sucedió. Esas personas, 18 en total, están diciendo aquí estoy. Porque ¿qué pasa con la Compañía de Jesús? Dijeron, no van a encontrar nada, no hay pruebas, ¿qué videos quieren? La mayor prueba es la testifical. Las víctimas se están presentando, dando la cara, diciendo, esto no quiero que suceda a nadie, nunca más. ¿Qué pasó con su propia experiencia, su carrera profesional? Usted formó parte de esta estructura y estudió como 10 años y conoce a los jesuitas. Que todo esto seguramente lo llevó a decir, me voy de aquí, no sigo más. El tema de mi salida de la Compañía de Jesús se debió a una expulsión. No salí voluntariamente. Uno en su buena conciencia cree que le voy a decir al superior, al jefe, digamos, qué está pasando y va a castigarles, va a sancionarles, le va a dar su merecido. Ojalá que le denuncie ante la fiscalía o ante la ley. Con esa intención me acerqué a Ramón Alaix el año 2000. ¿Y qué pasó? Para mi sorpresa, él sabía todo, tenía conocimiento minucioso de todos los casos que yo le enuncié. Y se regodeaba diciéndome, ¿qué más? Ah, ¿y qué más? Ah, ¿y qué más? Solo me escuchó. Tiempo después fui expulsado como sanción. Y la persona que me dijo textualmente fue Marco Recolón. Porque recordemos que Marco Recolón en Bolivia es el poder tras el trono. Pueden pasar superiores provinciales, pero él tiene su grupo llamado Palaciego que decide las cosas importantes. Con residencia en Cochabamba. Sí, yo ya estaba expulsado de la Compañía de Jesús estudiando teología. Y me llama a mi celular en persona, Marco Recolón, me dice, sigues hablando del tema. No voy a permitir que hables mal de mis hermanos jesuitas. No te voy a pagar más tus mensualidades de teología. Sabrás cómo estudiar. Los jesuitas tienen disciplina militar, ¿verdad? Sí, tienen disciplina más que militar, porque el militar puede obedecer porque le han ordenado. El jefe le ordena a la persona, mientras que el jesuita le han ordenado, tiene que obedecer de corazón, no puede ser mala cara ni siquiera interiormente, porque supuestamente están formados para dar alma, vida y corazón por la misión que recibe. Entonces no solamente es obediencia militar, incluso obediencia de conciencia. Por eso ellos tienen una instancia llamada cuenta de conciencia. ¿En qué consiste? Cada año el jefe, el provincial, habla con cada uno de los jesuitas de Bolivia y el jesuita está en la apertura de decir lo bueno y lo malo. Y ahí en ese momento es cuando Pica les decía a sus superiores, está en su diario, yo le conté todo, no me dijeron nada. O sea, el jesuita tiene que decir, pasó esto, estoy enamorado de tal persona, esto me ha pasado, he cometido este delito. Tiene que expresar a su superior en conciencia. Y ese es el encubrimiento, porque sabiendo cosas graves, en conocimiento de la gravedad de los temas del abuso de los niños en Bolivia, no hicieron nada.
Es más, hicieron tal vez al revés todo, pero para acallar a la víctima, para amedrentarla, para que el proceso no salga a la luz pública, para que no sea de conocimiento de la opinión pública. Vamos a tener sentencia y seguramente se van a seguir destapando los casos que todavía están, digamos, en reserva. Pero está claro que los abusos cometidos son una práctica de la Iglesia Católica a través de distintas órdenes en todo el mundo, no es solamente en Bolivia que pasa, o en España. El famoso caso del sacerdote que abusó de 130 chicos en Estados Unidos y que denunció el diario The Boston Globe, que generó una película importantísima, y muchos escándalos en iglesias católicas de los Estados Unidos. Pregunto ahora más, digamos, desde el punto de vista religioso, de la fe y de la filosofía. ¿Hace daño el celibato? ¿El celibato es complicado? Realmente ese es el dispositivo que complica la conducta sexual de alguien que abraza la fe y decide hacer votos y decide hacerse sacerdote y decide encaminar su vida hacia la posibilidad de evangelizar, de ayudar, de proteger, pero que en realidad termina saliendo del lado más oscuro, como en el caso de Pica, el costado más oscuro de la condición humana. Acerca del celibato, mi criterio es que hay personas que yo he visto, soy testigo de que cumplen su compromiso, pero a rajatabla. Son personas que realmente, como sea, tienen vocación, decir, están para servir, para ayudar y no para dañar. Yo antes de la entrevista le comenté un nombre, por ejemplo, le dije, esa persona me parece así, todo lo estricto que es, pero se consagra a su vocación. Pero lamentablemente muchos no se enmascaran bajo esa figura de sacerdote respetable, prestigio institucional, dirección de muchas cosas, acceso a temas de poder como direcciones, inclusive confesiones, etcétera, que han abusado de su condición sacerdotal, han abusado de la confianza que tienen las personas en ellos, porque ¿quién va a dudar de un padrecito tan ancianito que está ahí apenas con su bastón y estaba violando en Charagua, por ejemplo, a las niñas y sacándoles foto? Y niñas indígenas guaraníes. Y lo más grave, él era el director del Kinder San Pedro Claver. El director del pre-Kinder y Kinder, Lucho Roma, Padrosa. Lucho Roma. Ahora, lo triste es que al no ser visibilizado, en Trinidad Pampa, la principal calle se llama Lucho Roma, porque él iba de La Paz, de Fe y Alegría, hasta Trinidad Pampa Yungas, los domingos. Impunidad y homenaje. Homenaje. Y no solamente eso, sino que vendieron el edificio de Fe y Alegría y disponían de ingentes cantidades de recurso económico, y él administraba esos recursos y supuestamente dadivoso iba a las comunidades a repartir, pero no sabían los papás que estaba comprando estaba dañando a sus hijos. Ellos pensaban, qué bonito, el padre nos trajo ayuda social. Qué hermoso que nos... Ellos saben lo que pasó, por ejemplo, en el proyecto Oscar. Hay denuncias concretas. No han puesto coto, no han hecho nada hasta ahora. Siguen idealizando ese proyecto como servicio a los pobres. Otra cosa, por ejemplo, el sacerdote Antonio Gauset Capdevila, abusador de niños en Sucre, invisibilizado porque era cariñoso, besuqueaba a todos, etc., que tiene sus víctimas numerosas, tiene un colegio con su nombre, sea Antonio Gauset. En Sucre. En Sucre. Hasta ese extremo llegó la invisibilización del daño que hacían, más bien el homenaje que les hacían. Recordemos que el anteaño pasado murió Carlos Villamil, más conocido como Vico. Grandes homenajes como si fuera un gran sacerdote. Cuando estalló el caso, Pica y Vico eran abusadores. Borraron de las redes los jesuitas su foto, sus homenajes, limpiaron de su página. Todo, no encuentras Carlos Villamil en sus páginas actualmente. ¿Por qué no hacen eso con Lucho Roma? ¿Por qué no hacen eso con Antonio Gauset Capdevila? Si ustedes dirigen Fe y Alegría, si ustedes dirigen los CEAS en varios CEAS en el país y tienen la dignidad por lo menos de retirar nombres de pederastas, la gente está estudiando bajo esa tutela. ¿En qué colegio estudias? Colegio Tuco Gauset. Qué dolor saber que sigue rindiendo ese prestigio social a quienes no lo merecen.
¿Cómo hacen los chicos y las chicas que están en estos establecimientos educativos manejados por los jesuitas, que no han sido abusados, pero que saben? Porque van comentándose cosas, los chicos se van contando cosas. Las víctimas seguramente en su momento les contaban a sus compañeros que no eran víctimas. ¿Cómo se vive eso cotidianamente? Porque hay que vivir en el diario, en la diaria tarea de acudir al centro educativo, pasar clases, tener contacto, comunicación. Y cómo ese silencio termina siendo otro elemento, digamos, pasivo, pero también encubridor. No sale un chico a decir, aquí está pasando algo raro, hay que investigar. Porque ese es un silencio verdaderamente impresionante, ¿no? Hay personas que tienen conocimiento y defienden a la institución. Yo personalmente censuro a esas personas. Si conocen que ha habido abusos y defienden a la institución. Cuando se callan, yo entiendo algo, lo siguiente. El derecho al tiempo. Es tan fuerte la impresión en algunos que no es fácil expresar lo que está sucediendo. Por otra parte, también entiendo que algunos no tenían conocimiento. Hay estudiantes que no han tenido mínimo conocimiento, han pasado por centro educativo y no han visto mayor gravedad en los hechos. Claro, porque los perpetradores no van a contar a todos que le abusé a tal persona. Entonces entendemos que también hay diferente grado de conocimiento, pero sí duele saber que hay personas que conocen que a sus familiares, a sus amigos los han abusado y de paso salen a defender a los perpetradores. Eso sí es, hemos visto casos, yo conozco casos de personas con nombre y apellido que lo defienden a rajatabla. Y dice, sí, es un exorcito, es un tema gravísimo, no es un exorcito, es un tema delictual. Por eso es que invitamos a las víctimas que tienen, ojalá, la valentía de expresar su dolor, su sufrimiento, se acerquen a la comunidad boliviana para ir juntando fuerzas y que esto vaya terminándose, porque sabemos que se siguen repitiendo hoy en día, este año, los hechos. Hace una semana se rechazó un caso en La Paz donde un sacerdote abusó a una niña. ¿Por qué? Claro, no van a salir las pruebas inmediatamente. No hay, un poco más no va a haber selfie del abuso, ¿verdad? Pero se siguen repitiendo y no queremos que eso suceda. Sobre la actuación general en términos institucionales de la Iglesia Católica. Recuerde usted que el año 2019 la Iglesia Católica tuvo una participación muy activa en la crisis política que dio lugar a la salida del presidente Morales. Se hicieron reuniones políticas para determinar qué iba a pasar con el país. En la Universidad Católica, a la cabeza de Monseñor Scarpellini, que en paz descanse, y la Iglesia tuvo un protagonismo político importantísimo en ese momento. Hablaba fuerte, varios sacerdotes se reunieron con Yanine Áñez en las oficinas del Senado cuando todavía ya no era ni presidenta del Senado ni menos presidenta del Estado. Y llegamos a las elecciones de este año y la Iglesia Católica, como nunca antes ha sucedido en los procesos eleccionarios, no ha dicho una sola palabra, ha desaparecido del mapa, no ha expresado ni un solo punto de vista, a no ser las homilías del arzobispo de Santa Cruz, que en las misas los domingos en la mañana hace algún tipo de, dice alguna cosa, expresa algún criterio vinculado a la situación o a la realidad política del país. ¿Cómo se entiende que la Iglesia Católica se ha callado en 7 idiomas, como se dice vulgarmente? ¿Será conciencia de culpa? El silencio es elocuente. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una situación cuyo perfil invita más a reflexionar y no estar expresando términos por el contexto, por los procesos que están en marcha, porque la investigación no ha concluido, está en etapa inicial en otros casos. Recordemos que el caso de Charagua está abierto aún. Las víctimas se siguen presentando. En La Paz están 3 imputados. En Cochabamba están 2 imputados. Entonces, es un momento, entiendo, de difícil situación, pero también es comprensible, porque yo creo que es un momento de reflexión, de ver qué es el camino que se puede seguir y que esto no se siga repitiendo. Nuevamente expreso que hay personas que han hecho mucho daño y que aún no han sido visibilizados y están ejerciendo impunemente. Con todo este panorama, los que hemos nacido en familias católicas, ¿deberemos seguir creyendo en el catolicismo como una opción de vida, de fe? El tema de la fe, yo soy muy respetuoso en ese punto, cada uno debe evaluar porque
conociendo yo desde dentro, expreso que hay personas que tienen vocación y servicio y hay personas que son solo abuso y manipulación y abuso de poder, de conciencia y sexual. Ojalá no le toque a ninguno de tus hijos que sea su catequista, su formador. Ojalá que estas personas no estén libre e impunemente ejerciendo su sacerdocio, porque es muy dañino y doloroso. Bien, esta comunidad boliviana de víctimas funciona seguramente con la iniciativa y con la conciencia de quienes participan, pero seguramente no tiene recursos y no tiene mucho más que la buena voluntad y asumirse, porque debe ser dificilísimo salir a remover el pasado, remover las entrañas del pasado que han dejado marcas y han dejado traumas. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo se comunican? ¿Y cómo van sumando personas que se identifican con la causa que están ustedes emprendiendo y ahora encarando los estados judiciales en Cochabamba contra Alaix y contra Recolons? Cuando mi persona llegó a Bolivia estaba sola. Había una entrevista por un medio nacional y no conocía a muchas víctimas. Era el único. Conocí a algunas y yo vine a contactar con ellas. Y yo les agradezco que han sumado fuerzas. Conocí a muchas nuevas también. Y no me siento solo. Nos sentimos acompañados. Es un proceso difícil. Obviamente no tenemos recursos más que los propios para enfrentar este caso. Es juicio, hay que pagar a nuestro abogado, tenemos que también viajar de un lado a otro, también presentar nuestros memoriales, etc. Y estamos llevando con los casos de CUR que tenemos, estamos llevando adelante este proceso. Nos importa, es prioridad número 1 en mi vida. ¿Por qué? Porque quiero que no se repita. ¿A qué está dedicado ahora, Pedro? Está viviendo en su natal Oruro. Usted ha nacido en Oruro, ¿no? Sí. Tengo formación en filosofía, en derecho, en otras áreas, neurociencia, educación. Durante muchos años ejercí la academia, pero ahora trabajo con mis manos. Soy herrero soldador. ¿Por qué? Tal vez con una pausa a todo ese dolor, todo ese proceso. Porque entre aula, clase y todo había abuso, dolor, violencia. Entonces quiero hacer una pausa. Me dedico a hacer portones automáticos. Hago portón metálico, los fabrico, los enmarco bien y le pongo un motor. Entonces ese es mi trabajo actual. Manualmente estoy trabajando y ese es mi trabajo. En Paraguay ya hacía portones. ¿Cuánto tiempo estuvo en Paraguay? Casi 13 años. ¿Muchos tienen en Asunción? En Asunción, sí. En Asunción, sí. Entonces es un trabajo manual que a mí me libera, porque es como forjar el hierro, tal vez golpear, sacar el estrés, la tensión. Es un trabajo para mí libre. Me encanta hacer mi trabajo. Puedo hacer sillas, ventanas, puertas, portones y le pongo un motor y se automatiza con su control remoto. Es basculante o corredizo, como me pide el cliente. A eso estoy dedicado. Y es una pausa importante para eso. No solamente un trabajo, es una cosa que me gusta y es una terapia. Bien, ¿han pensado en publicar todo lo que han venido recopilando en este tiempo para que quede una constancia, un documento, un registro que permita a la gente acceder a la información que puede servir como un mecanismo preventivo a la hora de encararse con ciertas personas que, ejerciendo la docencia desde el sacerdocio, detrás de la sotana hay verdaderos monstruos? ¿Han pensado en esa posibilidad? Sí, conozco de compañeros que están haciendo manuales de prevención, testimonios personales, y es importante también para todos, cuando terminemos el trabajo que estamos haciendo comunitariamente, que las familias conozcan las medidas de prevención, que hay una cultura de cuidado de la niñez. No solamente, digamos, hay señales de alarma que hay que prestar atención. Ahora ya desde la experiencia, desde el dolor, desde lo que pasó, podemos decir, esto es importante, esto atento. Hay como pautas. Es una cultura de prevención que es importante compartir. Lo estamos escribiendo. Ojalá que se publique para que los papás puedan leer y decir, sí, va por buen camino o tengo que prestar atención a este tema, a este punto. Entonces, es importante saber cuidar a nuestra niñez. Es el tesoro más importante que tenemos. Cuando le pregunto cuál es el recurso que tenés más importante en Bolivia, ¿sabe qué me responde la gente, Julio? El litio, me dice. Está bien, recurso económico, recurso material. No renova, pero el recurso más importante son nuestros niños, el futuro, la niñez, que merece educación de excelencia, un cuidado integral. Entonces, por eso es que esta causa es hacia ellos y para ellos. Es importante. Nuestro recurso más humano. En cada familia pregúntese, ¿qué es lo más importante? Su hijo.
su hija, su nieto, su sobrino, su sobrina. Son pequeños y a ellos tenemos que dejar un mundo más seguro, un mundo más justo y donde no exista impunidad. Absolutamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Pedro Lima, por esta conversación. Lo hemos escuchado en muchos medios, yo mismo lo he entrevistado en la radio varias veces, pero estas conversaciones son un poquito más dilatadas y nos permiten puntualizar de manera un poco más en profundidad una temática tan dolorosa y tan compleja para nuestra niñez, para nuestra sociedad. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Cable a Tierra. Bien, muchísimas gracias y estamos nuevamente con un nuevo programa la próxima semana. Cable a Tierra con Julio Peñalosa Bretel.